la mañana, 10 minutos, momento ideal para recibir a Andrea Bonelli. Gracias. Gracias por venir. Estamos hablando de Borges y yo. Exacto. Antes que nada, ¿sabés qué hay? En el mundo, no sé si, permitime decir, de los varones, siempre alguien le dice a uno más joven, el tango te espera. Ajá. El tango te espera. Estoy como diciendo, no, yo no, el tango te espera. En algún momento te encontrás con el tango. Sí. Borges te espera, Borges te sale al cruce, vas a buscar a Borges. Sí, yo creo que son todas esas cosas. Creo que Borges te espera, que te sale al cruce, como de alguna manera me pasó a mí con este espectáculo, que lo vas a buscar. Yo creo que todo eso. Es enorme Borges. Es decir, a mí yo por supuesto, yo había leído algunas cosas, pero no tenía noción de la trascendencia que tiene. Incluso, recién vos me preguntabas algo de esto a nivel internacional. Es decir, cómo la gente, cómo se conoce en casi todas partes del mundo, es decir, cómo lo leen. La gente, bueno, a mí me llega este espectáculo por una artista alemana de la talla de Hanna Schygulla, que es un ícono del cine europeo, la actriz de Fassbinder, tal, y me llega por ella el espectáculo. Ella es fanática de Borges, le gusta mucho Borges, y ella hace este espectáculo hace unos años, muchos ya, en francés y en alemán, y con un músico alemán que además es fanático de Piazzolla. Entonces, el músico también compone una música original para este espectáculo en su momento. Es decir, que ya me llega en un contexto, de alguna manera... formato en donde había que poner el cubo de Andrea Bonelli. Totalmente, está claro. Y ella me lo regala, este espectáculo. Yo la conozco hace ya varios años. Ella vive en Francia y yo estaba allí y nos encontramos. Y ella decide regalarme este espectáculo para que yo lo haga en la lengua de Borges. Y me lo dice así incluso, ¿no? Ella me había visto, yo había ido a hacer una cosa a París hace unos años, ella me había venido a ver, y no me dice en español, me dice en la lengua de Borges. ¿Hablará por la idiosincrasia, por lo porque nosotros hablamos en argentino, en realidad, y Borges habla en argentino. Entonces, de hecho, yo este espectáculo lo estrené en el San Martín, lo hice 2 temporadas, me fui a España a hacerlo, lo estuve haciendo en Madrid, lo hice de gira por España también, ahora vuelvo en octubre, creo, ahora hago unas temporadas aquí en Hasta Trilce los domingos y después vuelvo a España, sigo la gira. Y yo tenía mucho miedo porque yo no sabía qué iba a pasar con el público español, es decir, porque justamente Borges tiene un lenguaje muy nuestro, es muy localista en muchas cosas, si bien es sumamente internacional, atemporal, universal, porque trasciende, ¿no? Tiempo, espacio y sobre todo esos juegos que él hace, es muy nuestro. Entonces yo realmente a mí me había ido muy bien aquí, en el San Martín, el público lo había recibido excelente, pero yo no sabía qué iba a pasar en España. Y les encantó, a los españoles les encantó. Y ahí me encontré con que por ahí me esperaban, el público, era todo público español, y me decían, bueno, me dieron ganas de volver a leerlo, o es muy impresionante lo que pasa. Yo sabía de la importancia de Borges, pero no pensé que era realmente algo que era tan grande. El espectáculo que centra, a dónde va, a dónde me pega. Yo te decía al principio, un perfecto ignorante, entre otras cosas, de Borges. Perfecto ignorante. Bueno, ¿Qué pasa? Voy, Andrea Bonelli, te conozco. Claro, bueno. Te conozco como actriz, digo, bueno, no me va a defraudar Andrea Bonelli. Claro. Voy, pero Borges... Bueno, para mí fue meterme con un material que a mí me generó mucha expectativa y me dio mucho miedo también. Primero, yo tampoco soy especialista en Borges. Hay gente estudiosa que lo estudia, que ha estudiado toda su obra. Yo había leído algunas cosas de Borges y había leído sobre todo un libro, que es Los Conjurados, que es lo último que él publica, que a mí realmente me había interpelado. Son poesías, son algunos relatos cortos. Me había interpelado. Ese libro yo ahí dije, es Borges, wow. Ok. ¿No? Con ese libro.
porque también creo que eso, ¿viste? Te llega por diferentes lugares, hay gente que, bueno, que le gusta determinado libro, determinado cuento, y entonces cuando Sigula me lo propone, yo dije, wow, ¿cómo hago para meterme con estos textos? Aparte es literario, no, claro, no tiene una dramaturgia. Leí los cuentos, es decir, la dramaturgia la hizo ella, es decir, que ella me propone los 7 cuentos, okay, y además ella elige unos tangos populares argentinos, muy populares, que están relacionados con las temáticas de esos cuentos. Okay. Y esos tangos a veces son cantados, a veces son hablados, a veces son instrumentales. Y eso también me dio mucho miedo, porque son tangos muy populares, que los tenemos muy escuchados. Entonces yo decía, ¿cómo hago yo para...? Lo que cuerda tocar. Claro, para que no me relacionen con... la cuerda al lado. Claro, es decir, me tengo que meter con Borges. Bueno, claro, ya era un tema. Cantar tangos tan como El Choclo, El Día que me quieras, ¿entendés? Que los tenemos ya en el ADN, ¿viste? No, ni los escuchamos, ni sabemos lo que dicen en un punto, porque ya es como parte... Entonces, bueno, fue todo un trabajo muy, muy profundo que tuve que hacer con este espectáculo. Estuve después un mes, cuando el San Martín se interesa, estuve un mes y medio ensayando con ella en Francia. Y después, bueno, terminamos de hacer el montaje acá con Melissa Hermida, que fue la colaboradora artística que me ayudó a terminar de montarlo acá en Buenos Aires. Y bueno, y fue un trabajo, pero muy apasionante, muy hermoso. ¿Cómo fue, Andrea, ese contacto con la obra de Borges, digamos? ¿Te cambió el concepto sobre Borges? Porque por ahí tenemos preconceptos de Borges, no sabemos si es popular, si es algo más de élite. ¿Te cambió el concepto de él y de su obra, de lo que pensabas antes de encarar su material y después? Bueno, me cambió la relación con él. Es decir, para mí era Jorge Luis Borges, ¿no? Una institución, algo. Y ahora es como un familiar. Ahora ya le tengo mucho, además del respeto que le tengo como escritor, le tengo mucho cariño. Claro. Porque realmente ya me metí con su mundo, con este mundo, ¿no? Porque me parece que el mundo de él es inmenso. Claro. Yo me metí con este mundo, y este mundo tiene una relación ya muy, muy profunda conmigo, y yo con él. Entonces, me pasó eso. Pero también me doy cuenta de que te puede llegar en cualquier momento, Borges, ¿viste? Es decir, hay algo de... Me parece que es popular. Yo siento que es popular. Por ahí me estoy equivocando, ¿no? Por ahí me viene un estudioso, un especialista y me dice, no, Borges, para mí es popular. ¿Descubriste algo de él que...? Bueno, su calidez, su sentido del humor, que tiene un sentido del humor increíble, la ironía. Sí, claro. La ironía, es decir, solo empezás a ver entrevistas de él en YouTube y no podés creer la lucidez, la inteligencia y la ironía y el sentido del humor. Permanentemente tiene sentido del humor, y además permanentemente está provocando, ¿no? También tiene como una... Contábamos en la previa, sí. En un momento... A ver, ¿Borges fallece en la mitad de los 80? En el 86. 86, por eso, también, mientras vos hablabas, en el 86, ¿qué sería lo popular? O sea, me parece que en el contexto de qué era popular en el 86. Bueno, y Borges, ¿qué hablábamos? Pierde siempre el Nobel. Claro. Entonces decía, era como si fuese... fíjate, Argentina campeón del mundo en el 78, Argentina campeón del mundo en el 86. Era como, ¿cómo este no gana un premio Nobel? Tal cual, qué era como un personaje de mucha... Sí. De palpada de la gente. La gente sabía que Borges era un escritor argentino. No sé si había leído, pero sabía que era un escritor argentino. Pero viste, eso también es bastante argentino. Porque viste, nosotros tenemos las dos partes. Tenemos esos que ganan... Sí, claro, o ganan seguido. Tenemos los que están... Bueno, nos ha pasado con el Mundial también, sí, claro, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, por suerte rompimos esa... Pero, ¿no? Claro, pero esa cuestión... De llegar ahí y decir, ay... Y vos decías, no se lo dieron. O sea, no se lo dieron. Claro, claro. No se lo dieron y lo merecía. Sí. No se lo dieron y los ganadores eran mejores opciones literarias que las de él.
Porque vos podés salir segundo siempre. Sí, Encima hay uno obvio, que es siempre mejor que obvio, vos. Obvio. Bueno, sin duda hay escritores fantásticos. De hecho, lo dice siempre, ¿no? De que él admira a tantos escritores en el mundo y tantos mejores que él. Él lo dice. No sé. Ahora, yo entiendo que se lo merecía. Yo entiendo que se lo merecía porque por algo también hoy Borges es lo que es en el mundo. El otro día, bueno, yo esto lo digo porque me llamó la atención porque me pasó en estos días, me llegó por Instagram así un video de Glenn Close recitando a Borges. Ahora que fallece el padre Francisco, Papa Francisco, aparece el Papa Francisco en una entrevista, sé que recitando a Borges. Mick Jagger es fanático de Borges. Sí, Mick Jagger. Hay una película de los años, creo que 70, de culto así, inglesa, donde trabaja Mick Jagger y en un momento aparece él leyendo algo de Borges. Y después aparece la cara de Borges como en un espejo que se rompe. Sí, es como una... Y dicen que hay una anécdota que dice que se lo encontró Mick Jagger en un hotel en Madrid y entonces lo fue a saludar y le dijo que era gran admirador de él y qué sé yo. Y bueno, probablemente Borges le había dicho, ¿y usted a qué se dedica? No, claro, no, y no lo veía. No, según parece que cuenta, le dijo, no lo veía. Entonces dijo, ¿y usted quién es? Y entonces el otro dijo, Mick Jagger. Ah, un Rolling Stone, le dijo. Mirá. Sabía, sí. Habías dicho que con conjuros te había interpelado. Los conjurados. Los conjurados, perdón. Esa sensación, ¿cómo la llevas al escenario? La interpelación, porque es una emoción en donde decís, bueno, este tipo me llevó a un lugar en donde yo no estaba. Bueno, lo que a mí me pasó cuando Gigula me propone los 7 cuentos, que yo no conocía ninguno. Mira. Entonces, bueno, yo empiezo a trabajar con esos cuentos y le digo, si puedo incluir una poesía, que especialmente a mí me gusta mucho de ese libro, que era como una manera de acercarme más, por lo menos para empezar a trabajar ese material. Y ella me dice, por supuesto, de hecho trabajamos una versión juntas, ella lo hizo en concierto, cuando lo hizo yo lo hago de una manera más performática, y bueno, y está la poesía. Entonces esa fue como mi primera, dije, bueno, esta poesía que a mí ya la venía sintiendo en un lugar mío muy profundo, existencial, te diría. Al estar, bueno, ya eso fue como que me fue abriendo esa puerta, ¿no? Y después otra cosa que tuve que hacer fue sacarme la figura de, decir, bueno, yo no estoy haciendo Borges, estoy haciendo esto, estoy metiéndome con estos textos, viendo qué dicen y viendo dónde me resuenan a mí. A mí, Andrea, la fantasía que me agarra también es el peso que debe tener un artista, en tu caso, de ponerle movimiento a una poesía. De hacer performance de algo que está quieto y escrito. Alguien me va a decir que el libro tiene vida, que el libro... Pero bueno, quiero decir, desde el ignorante, hoja, letra y vos haciendo la performance. Sí. Sobre algo que no fue escrito para una performance. Tal cual. Bueno, me había pasado... Yo venía de una experiencia también literaria. Es decir, el espectáculo anterior a este había sido Teoría King Kong, que fue algo que yo hice en el Cervantes, que eran textos... Era un libro, de hecho, de Virginie Despentes, que es una feminista muy importante, francesa. Y era un texto absolutamente literario. Y era un monólogo. Acá estoy con 2 músicas extraordinarias. Estoy con Titi Chiapero en el cello y con Gino Onaga en el piano. Pero en ese momento era solamente, y era un texto totalmente literario. Y ahí fue como mi primer... Perdón, ¿lees en francés? No, esto era en español. Lo hicimos acá en el Pero Cervantes. podrías hablar francés tranquilamente. Bueno, puedo hablar un poco de francés. Tranquilamente, no sé. No, porque 2 meses en París, digo, para ir a comprar una baguette. Bueno, ella, no, sí. Claro, o sea, a eso me refiero. Un baguette, s'il vous plaît. Claro. No, pero vos lo podés hacer también. Un baguette. Una baguette, sí, después me cago de hambre. O sea, hasta pan. S'il vous plaît, decís s'il vous plaît, ya está. Hasta pan, hasta la baguette te la puedo pedir. S'il vous plaît, merci. ¿No? Más o menos. La noche, s'il vous plaît. Claro, s'il vous plaît, merci. Algunas cosas vamos. Ya estamos, más o menos nos arreglamos.
Así que bueno, yo ya tenía un poquito de experiencia con eso y me había encantado la experiencia. Mirá. De salir de la dramaturgia, de lo ficcional, como, bueno, y meterme con esos textos y aparte tener que enfrentar directamente al público, ¿no? Que eso también es otro tema Porque interesante. me imagino, perdón, Juli, prejuicio. Para mí, el espectador de teatro, de este tipo de teatro, es escrutador. No es, bueno, voy a relajarme y ver y me entrego. Es como escrutador, ¿viste? Como diciendo, no, bueno, esto es sacrílego. ¿Cómo agarró este cuento o este poema y está haciendo lo que está haciendo? Bueno, no, yo creo que el público en general el público de teatro es generoso también. Mirá. Es decir, el público de teatro está muy, muy abierto también. Bueno, salvo que estés haciendo algo que no le guste nada Sí, claro, y claro. bueno, qué sé yo, puede pasar. Y la moneda del espectador es el aplauso, ¿no? Pero el público, me parece que el público, por lo menos siempre me ha pasado en teatro, ¿no? Que el público tiene como una mirada siempre generosa y después, bueno, te das cuenta en el aplauso si gustó o no gustó. Si después además se paran y te aplauden de pie, bueno, está claro que les gustó mucho. Eso... Son de las que si no se paran decís, hijos de puta. Puta, mirá que le vi todo, mirá que casi banqué la lágrima, banqué el agujero, Bueno, banqué el nudo en la garganta y ese hijo de... Bueno, No se ahora... paró no estaba mirando el celular y me dijo, mirá, sí. no me hagas hablar. Un poco. Ahora sí, además me malacostumbré un poquito con este espectáculo, porque tengo un público muy generoso y la verdad que me ha ido muy bien tanto acá como en España. Entonces, miro a ver. A ver, contanos a todos. ¿Por Bueno, qué? dale, ¿Por che. qué no aplaudiste? Vamos a ver. Dale. ¿Cuál fue la parte que no te gustó? Dale. ¿Qué Entonces esperás? se tiene que levantar para irse. Claro. Levántense un poquito antes. Claro, ¿qué esperás, viste? Dale. Y eso... perdón, no, te quería preguntar justo del público, porque te quería preguntar del público justamente. ¿Qué público sentís que te va a ver? Si es un público calificado que conoce la obra de Borges, es un público más general que la descubre, y si tuviste devoluciones de gente que por ahí, conociendo la obra de Borges, te da una devolución, y los que no la conocen también, porque ahora quizás en redes toda la gente se expresa, te comenta del espectáculo. ¿Cómo es ese vínculo con el público que te va a ver? Bueno, los comentarios siempre fueron hermosos. En redes, por ejemplo, o gente que me ha esperado. Y después me ha pasado de todo. Gente que me ha dicho, bueno, esto que me ha pasado en Buenos Aires y en España también. Gente que me ha dicho que le dieron ganas de volver a leerlo. Gente que me ha dicho que por ahí sí no lo conocía y lo acercó y le dieron ganas de leerlo. Gente que me ha dicho que por ahí no le tenía simpatía Mirá, y le dieron ganas de leerlo. pero le simpatizabas vos, entonces, mirá, me lees este libro y me lo mandás en audiolibro. Y si me gusta. Claro, porque también se resignifica la obra, ¿no? Sí, con la performance que vos hacés. sí. Lo que decía Nacho, no son textos hechos para el drama, para dramatizarlos, para teatralizarlos. Y quizás haya gente que haya visto en vos algo distinto a lo que leyó en la obra, ¿no? Probablemente. Y además también se dio algo que se dio naturalmente porque no fue buscado, que las que hacemos este espectáculo en Buenos Aires, porque en España lo hice con 2 músicos alemanes, de hecho en España lo hice con los músicos alemanes que lo habían hecho con ella en su momento, que incluso el pianista es el compositor de la música, el que digo que es fanático de Piazzolla, bueno, en España lo hice con ellos. Acá lo hago que fue donde lo estrené en realidad, con estas 2 músicas increíbles, hermosas, que aportan muchísimo al espectáculo. Y también, naturalmente, se dio que fuéramos 3 mujeres. Mirá. Que se dio de casualidad porque nuestro director musical aquí, Julián Bat, cuando empezó a buscar músicas o músicos, bueno, empezó a buscar hombres, mujeres, y de pronto, casualmente, terminaron siendo Gino y Titi. Gino es japonesa. Y eso también, no sé, dio algo especial, ¿no? Borges, tango, y somos 3 mujeres ahí con estos textos, porque Borges también es muy
muy masculino en un punto, ¿no? Él habla siempre, es como muy también por momentos muy autorreferencial, ¿no? Siempre parecería que es Me and myself. muy poco él. De hecho, Borges y yo es Borges y él mismo, no es Borges y Andrea, es Borges y Borges, porque claro, sí. él habla de Es un un cuento texto, de- claro, que él, habla de, exacto. su personaje y El lo otro que- Borges, el exacto. otro Borges, claro. Que lo hace mucho eso. Entonces, bueno, hay algo ahí también que a mí me resulta interesante y que creo que el público también lo recibe. Andrea, las citas para ir a verte antes de que te vayas a España. Los domingos a las 20 horas en Hasta Trilce, hasta fin de septiembre. Bueno, va, bastante que nos queda Sí, tiempo. Hasta sí. llegada de la primavera. Sí, Vas sí, persiguiendo el otoño por el mundo. Sí, me encanta eso. Andrea, mil gracias. Gracias, Por venirte esta mañana. Vamos a un corte y cuando regresemos lo que nos queda de la pinta es lo de menos. Dale, vamos.